Y bien, mira, yo sé que cada persona, cada uno de nosotros, si nos ponemos a analizar nuestras vidas, pues vamos a encontrar momentos en tal vez de nuestras vidas en los cuales hayamos pisado fondo, ¿no? ¿Quiénes han pisado fondo en algún momento de sus vidas? Han estado en quiebre, en bancarrota, tal vez destruidos, desmoronados. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un momento de sus vidas en que tal vez haya dicho: oye, ¿sabes qué? Estoy en lo más profundo de lo que puedo estar. Estoy en un hoyo, estoy atrapado, no sé qué hacer. Pero si seguimos analizando, tal vez llegamos a un momento de nuestras vidas en el que nos sentimos pechones, ¿no? Estamos como que en la cima de nuestras vidas. Nos sentimos así: qué bien estamos, ¿no? Estamos ganando tal vez un buen sueldo, un buen cargo, ¿no? Tal vez si antes de que te cases, la que iba a ser tu esposa te dijo sí, te sentiste en la cima del mundo, ¿no? Me dijo sí. Dijo que sí le gustaba. Entonces ya estás feliz, ¿no? Después de tanta insistencia. Y te sientes en la cima de tu vida, ¿verdad? Y siempre va a haber ello en nuestras vidas. Siempre va a haber momentos en que nos sintamos en la cima, como momentos en que nos sintamos en el fondo. Pero yo quiero decirte algo. Si tú estás en el fondo de tu vida, no es por tu propia voluntad. Es porque las circunstancias o algo más te llevó al fondo. Nadie se levanta un día en la mañana y dice: voluntariamente voy a ir al fondo, voluntariamente voy a desplomarme hasta caer lo más bajo. Creo que nadie dice eso. Y cuando estás en la cima de tu vida, es porque has determinado estar y escalar. Te levantaste un día y dijiste: voy a emprender. Te levantaste un día y dijiste: voy a hacer esto y voy a lograr mis metas. Y empezó tu esfuerzo. Porque tampoco es que de la nada y de la suerte, pues tú llegas a la cima de tu vida. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando veo a Jesús, cuando veo a Cristo, veo que fue lo contrario. Él decidió estar en el fondo de todo lo que él podía estar. Él decidió humillarse a sí mismo. Él decidió llegar y pisar fondo. Él decidió estar en lo más profundo. Pero también cuando ascendió, fue porque el Padre en el cielo lo llevó a la cima, a lo más alto. Jesús se humilló para salvar, pero fue exaltado para reinar. Por eso que cuando vemos la vida de Cristo, vemos que Él pasó, y esto voy a hablar hoy día, del abismo a la cima. Jesús pasó del abismo, de lo profundo, del hoyo, a la más grande cima de lo que puede estar una persona. Y cuando analizamos, ya sabes, estamos en la serie del credo, estamos analizando el credo de los apóstoles. No cabe recordar que el credo es patrístico, es mucho antes de la fundación y la institucionalización de la Iglesia Católica Romana. Desde los primeros siglos se reconocían los cristianos. Y vamos a ir citando lo que ya hemos ido aprendiendo y lo que te vengo diciendo. Apréndete el credo, porque va a ser puntos esenciales de tu fe y tu doctrina que necesitas aprender, conocer y defender. Vivimos en un siglo donde la cristiandad es atacada por todos lados. Y si no tenemos bien fundamentado nuestra fe, el credo no reemplaza la Biblia, pero está fundamentada en la Biblia. Los credos, concilios y todo lo que hace es formar barreras para que no se salga la doctrina o no salgan nuestras creencias a lugares donde no deben salir, pero tampoco para que entren creencias extrañas a nuestra fe. Y vamos a recitar el credo, ¿no? Dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor,
quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. La semana pasada escuché por YouTube, no pude estar con ustedes, a mi buen amigo David. Qué gran mensaje, la verdad. Y habló hasta este punto que Jesús padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Pero vamos a profundizar en lo que sigue. Descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo. Y este es algo un poquito profundo y controversial, de los cuales ya en la historia de la iglesia se ha ido tratando de estos puntos del credo. Todo cristiano histórico, bíblico, reconoce el credo como algo basado en la palabra. Pero este punto es un poquito controversial y confuso. Siempre hay preguntas y voy a tratar de resolver todas las preguntas. No soy el más sabio del mundo, no soy el mejor teólogo, hay mejores que yo. Sin embargo, en lo que Dios puede hablarnos, dejemos que Él nos hable. Y quiero leer con ustedes Filipenses 2 del 5 al 11. Filipenses 2 del 5 al 11, para no demorarnos, puedes leerlo en la pantalla, apunta nomás el versículo. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está por sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Oramos. Amado Padre, gracias por tu palabra. Creemos, Señor, que tú nos vas a edificar. Tú, Señor, vas a redarguir nuestras vidas y nos vas a enseñar. Gracias, Señor, porque con tu palabra tú nos enseñas, y cada vez que aprendemos más de ti podemos amarte más y de una forma mucho más sincera. Quita toda distracción de nuestras vidas y, Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como les comentaba, la semana pasada ya había estado todo planificado para que nuestro querido amigo, maestro, hermano David Trinidad predique, ¿no? Yo le digo a Trini: amigo, predicas tú, voy a edificarme, voy a sentarme a escuchar. Y el día lunes por la mañana un amigo pastor me dice: amigo, ¿podrías predicar esta semana en mi iglesia? Y vi, Señor, ya le había planificado a David que predique, creo que es tu voluntad que vaya. Así que fui, perdónenme por no estar, créanme que los he extrañado bastante. Extraño estar acá un domingo, me siento raro cuando no estoy en mi iglesia. Pero vamos al mensaje. Hay dos partes o dos etapas de Jesús que debemos conocer. Dos etapas que en la teología, cuando estudias teología, es importante reconocerla y estudiarla. Ahora, no somos teólogos académicos, ¿no? Pero como diría el buen R.C. Sproul, todos somos teólogos. Desde el momento en que pensamos y leemos la Biblia y empezamos a aprender de Dios, empezamos a hacer teología de nuestras vidas. No de forma académica tal vez, pero es necesario, porque ser teólogo significa conocer de Dios, aprender de Dios, estudiar acerca de lo que la palabra me dice de Dios. Entonces, todos tenemos que ser teólogos. Y esta parte, estas etapas, son dos. Es la etapa de la humillación y la etapa de la exaltación. Jesús tuvo estas dos etapas, la etapa de la humillación y la etapa de la exaltación. La humillación de Cristo no empieza en la cruz. La humillación de Cristo no empieza cuando le pusieron la corona de espinas.
Cuando empezó el camino al Calvario, no, la humillación de Cristo empieza desde que se encarna, desde que nace. Cuando empieza su ministerio y fue rechazado. Y llega a la etapa más profunda, en la muerte y sepultura. Y su exaltación empieza en la resurrección, cuando asciende al cielo, cuando es coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando está intercediendo por nosotros y se completa en su segunda venida. 2 etapas en la vida de Cristo. Y hoy día vamos a ver la última etapa de la humillación y la primera etapa de la exaltación. Y voy a mi primer punto, hasta lo más profundo. Hasta lo más profundo, el hueco más profundo que un ser humano podía entrar. Si vemos, lo más profundo, lo peor que un ser humano puede vivir y llega a vivir, es caer en las profundidades del infierno. No hay nada más profundo que ello. No hay nada peor que eso. Es lo peor que puede pasar. Por eso que el creador dice, descendió al infierno. Hay mucha controversia, ¿sí? Es muy polémico, pero yo quiero que entendamos algo. No me voy a centrar en explicarte todas las posturas de este punto. No, si tiraríamos todo el mensaje. Pero el punto principal del credo, al decir que Jesús descendió al infierno, significa que padeció todo el peso del infierno cuando murió. Queridos, la muerte de Cristo no fue algo normal. No murió un ser humano común y corriente. Y eso tenemos que entenderlo. Eso tenemos que entenderlo. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, saliendo del huerto, vinieron a prenderlo. Pedro todo achorado, no sabía artes marciales vistas, seguro sacó un cuchillo, le cortó la oreja al siervo del sacerdote. ¿Y qué hizo? Jesús dijo, tranquilo. Y dijo algo que a veces no nos ponemos a pensar en ello. ¿Tú no crees que yo tengo la autoridad para decir a mi Padre que me socorra y baje un centenar de ángeles a ayudarme? Y si lo ponemos a ver desde un lado, pues no te imaginas a los ángeles sabiendo sí que el Señor estaba cumpliendo su propósito, pero a la vez ver sufrir a su Dios hecho carne, padecer por seres tan inferiores como los seres humanos. Y decir en qué momento da la orden para ir y socorrer a nuestro Dios, a nuestro Señor. La muerte de Cristo no fue algo normal. Las películas de Semana Santa romantizan mucho y son muy bonitas. La pasión de Cristo también es muy bonito. Lo pone un poquito más dramático y está genial. Pero ya lo dijo David en su mensaje la semana pasada, si estuviste atento. Dijo que los estudiosos históricos que no es ni el 10% de lo que de verdad pasó en la cruz. Cuando ves la pasión de Cristo, mientras que el Señor está sufriendo, ves a Satanás vestido como una mujer y a un bebé que cuando voltea te termina dando miedo, ¿no? Y yo no sé tú, pero yo sí. Cuando mis hijos estaban pequeños, a veces tenía pesadillas que tenían esa cara. Y me asustaba y luego querías agarrarlos contra el suelo. Pero cosas muy terribles pasaron cuando Jesús murió. Conversaba con David el día viernes. Me preguntó. No siempre nos hacemos preguntas teológicas ahí a rompernos el cerebro un poco. Y luego mi esposa también entró a la conversación. Y luego hicimos devocional con mis hijos sobre este tema. Recuerdo que Cielo también hace unos meses me hizo esta pregunta. Porque cuando la Biblia menciona que Jesús murió,
menciona que personas salieron de su tumba, creyentes que habían creído en Él y que habían muerto salieron de sus tumbas. Y que luego de la resurrección entraron a la ciudad a dar testimonio. ¿Te imaginas eso? The Walking Dead se volvió real. El amanecer de los zombies. Thriller de Michael Jackson se volvió real. Ya que está de moda esa película. No fue algo normal, fue algo cósmico, único. ¿Y sabes por qué? Quiero que leamos 2 Corintios 5:21. Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Cristo no cometió ningún pecado. Yo sé que tal vez en algún momento de nuestras vidas nosotros mismos queremos justificarnos al decir yo soy una buena persona. Yo soy buenito, no le hago daño a nadie. Pero si nos ponemos a analizar sinceramente nuestras vidas, nuestro día a día, nos damos cuenta que tenemos ciertos pecadillos, que incluso así podemos decirle, son pecadillos blancos, pastor. Una mentirita blanca no le hace daño a nadie. Es un chismecito. ¿Qué es un chismecito? Es para orar por esta persona. Molestamos a alguien y nos volvemos argentinos. Es un chascarrillo, decimos, ¿no? Es una bromita. Pero siempre cuando vemos nuestras vidas a profundidad, vemos que sí, en algún momento y en cada momento y en todo tiempo podemos pecar contra Dios. Pero déjame decirte, Cristo no cometió ningún pecado. Pastor, ninguno. Es que era Dios, pero ya hemos visto que también era hombre. Ya hemos visto que fue tentado en todo lo que nosotros pudiéramos haber sido tentados. Sin embargo, Él no cayó. ¿Por qué lo hizo? Para que su justicia fuese imputada a nosotros. Pero Dios no se contradice. Y quiero decirte esto, la Biblia menciona que el pecado es pagado con el infierno. Y sí, nosotros deberíamos estar en ese lugar. Pero Cristo dijo, a mis hijos no. Yo voy, yo padeceré todo ese infierno. Yo padeceré el sufrimiento del infierno. Cuando Jesús murió en la cruz, el cielo se oscureció, hubo un gran terremoto, el velo del templo se rompió, la naturaleza misma sentía lo que su Señor estaba sufriendo. Yo no sé, a mí nos pasó un par de veces a mí y a mi esposa, a mi hermana le está pasando ahorita en esta etapa, pero los que son padres, yo no sé si en algún momento has dispuesto a salir, va a ser un lugar, una reunión importante, tu bebé está usando pañales, tú te bañas, te cambias, estás bien cambiado, bien al perfume, las damas hermosas, bien maquilladas, todo con el peinado, con sus vestidos, están hermosas, van a cambiar al bebé y el bebé se hace. Y así cambiados, ustedes, imagínense, vuelven a cambiar, le están cambiando el pañal y explota la bomba. Y todo lo que se habían cambiado ustedes se ensucian. Y luego dicen, pero estaba tan limpio, estaba tan limpia, me voy a tener que volver a lavar, volver a bañar. Mi esposa es de las personas, y les comento eso, que si yo estoy de repente por el calor un poco sudado y me la pego esta que está sudado hoy, y yo soy más molestoso, ahí ven para acá, le digo, y ella, no, me dice, no soporta eso, no soporta sentirse pegajosa. A esa mujer le he visto matar cucarachas así, con la mano, pero no soporta un poquito de sudor.
No es asquienta, pero eso sí es como que, le da. Muchos de nosotros tal vez tenemos eso, pero lo hacemos tan superficial. Jesús era santo enteramente, pero en la cruz Él cargó todos nuestros pecados, ensuciándose voluntariamente. Es como que tú vayas bien bañado al parque y cojas todo el popó de perro y te lo empieces a echar en la cara. Y tengo que ser así de específico para poder entender lo que más o menos sentía Cristo, porque ni aún así podemos compararlo. Al que no cometió pecado, se le trató como pecador. Cuando el credo nos dice descendió a los infiernos, olvidémonos de todas las posturas, pero lo que entendamos es que Jesús sufrió todo el castigo, todo el peso de lo que es el castigo del infierno en esa cruz y en esa tumba. ¿Para qué? Para que tú y yo no padeciésemos lo mismo, sino recibiéramos la justicia del Padre. Cristo sufrió completamente el juicio y la profundidad de nuestra condenación. ¿Cómo? Voluntariamente Él decidió hacerlo. Nadie lo obligó, sus actos no lo pusieron ahí, nadie lo empujó. Fue Él diciendo: voy a ir hasta lo más profundo por amor a cada uno de mis hijos. Vamos a mi segundo punto, porque a veces llegamos acá y decimos: sí, nuestro Señor murió. Sí, ya, ¿qué va a hacer? Tenemos el síndrome de todos los seguidores de Cristo que estaban en el primer siglo. Todos iban a la tumba. Todos, ¿verdad? Las mujeres, las tres Marías, estaban en la tumba llorando. Los discípulos estaban yendo a la tumba. Los del camino de Emaús estaban tristes. Pero la tumba no es el final. Creo dice, no, descendió a los infiernos, al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos. La tumba no es el final. El mundo entero dice: no, la tumba es el final. ¿Qué cosa es lo que siempre se dice cuando una persona fallece? Descansa en paz, ¿no? RIP, para los que saben inglés, ¿verdad? La extrema unción, descansa en paz. Les cuento algo gracioso. Bueno, no ha venido mi padre, pero voy a contar esto que es un poco gracioso y que es parte de su inocencia en algunas cosas cristianas. Mi familia venimos de una iglesia donde se nos enseñó que la muerte debe ser un motivo de alegría, y en esa iglesia se les enseñó a que no se tiene que decir mis condolencias, mi más sentido pésame, ni cosas así, sino alégrate, felicidades, ya tienes a uno en el cielo. Hace unas semanas, una vecina muy ancianita, ¿no? Ya partió a la presencia de Dios, una mujer cristiana, ¿no? Partió a la presencia de Dios, y mi papá nos comenta que vio a su hija o a su hijo, y lo primero que le dijo fue: felicitaciones. Y yo le digo: no, ¿qué hiciste? Y me dice: ¿qué? Pero no se dice así, hijo. Me dice. Yo le expliqué: o sea, está bien, nosotros nos alegramos, pero no dejamos de ser personas que la muerte nos da tristeza. No, es normal que puedas decir mis condolencias, estamos contigo, pero recuerda que ya está en los brazos de su padre. Pero no felicitaciones, papá. Ay, menos mal ya no lo he vuelto a decir. Espero. La tumba no es el final, nosotros sabemos ello. La resurrección de Cristo nos dice que la tumba no es el final. Y es más, en base a la resurrección de Jesús, pues tenemos nosotros la promesa que también vamos a resucitar con Él en el día que Él regrese por segunda vez. Mira lo que dice 1 Corintios 15, del versículo 17 al 20.
Y si Cristo no ha resucitado, mira lo que dice: la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Versículo 19: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Y el 20: lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicia de los que murieron. Ayer estaba escuchando un podcast y me gustó eso, ¿no? Las primicias que se daban en el Antiguo Testamento, ¿no? Mal usadas hoy en muchas iglesias, Dios los perdone, pero las primicias que se daban en el Antiguo Testamento eran los primeros frutos. La primera cosecha se traía al sacerdote y este probaba ante Dios el primer fruto, y toda la cosecha era o estaba bien o estaba mal. Pero los primeros frutos siempre dan la pureza de la cosecha que sigue. Cristo, dice la Biblia, que fue la primicia de la resurrección. Pastor, ¿por qué dice primicia de la resurrección? Si vemos en el Antiguo Testamento que Elías resucitó a un niño, Eliseo resucitó, vemos en Ezequiel que los huesos resucitaron. Vemos a Jesús resucitar, vemos varias resurrecciones, pastor. Espérate. Jesús no resucitó en su mismo cuerpo, resucitó en un cuerpo glorificado. Y Él fue la primicia de esa resurrección. De la resurrección que nuestros hermanos que ya partieron con el Señor, pues, recibieron esa promesa y esperan esa promesa desde el cielo. La resurrección que tú y yo, si partimos antes que Cristo venga por segunda vez, vamos a formar parte de esa resurrección. Cristo es la primicia de ello. Es más, las primicias que se daban en el Antiguo Testamento como forma de ofrenda es una simbología de esa primicia que fue Cristo. No era un modelo para ofrendar en los primeros meses del año. Era una simbología de lo que Cristo iba a hacer, porque era el primer fruto de toda una cosecha de miles y millones de hijos de Dios que esperan esa resurrección, esa cosecha final, cuando el Señor venga por segunda vez. Pero si Cristo no hubiera resucitado, toda esta esperanza sería en vano. Si Cristo no hubiera resucitado, las felicitaciones que mi papá le dio a la vecina serían en vano. Jesús resucitó para decirnos a nosotros: yo soy el primero, ustedes siguen. Yo soy el primero, ustedes, la tumba no es el final. La tumba no los detiene. La muerte para un hijo de Dios no es el final, es el comienzo de su redención. La resurrección es la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. No es que Cristo va a vencer, Cristo ya venció cuando resucitó. Lo que está pasando ahora en el mundo es su pueblo, su ejército, conquistando lo que el diablo tenía en su poder. Pero el diablo está refundido, dando manotazos de ahogados, porque ya hay un rey victorioso gobernando desde el cielo. Amén. Y voy a mi último punto. Hemos visto a lo más profundo, hasta lo más profundo, la tumba no es el final. Pero tampoco se quedó en la misma dimensión, sino pasó a lo más alto, ascendió al cielo. Esos 3 puntos del credo que vimos hoy: descendió al infierno, resucitó al tercer día entre los muertos, ascendió al cielo. Jesús no solamente resucitó, ascendió al cielo. Se quedó unos 40 días, si no me equivoco, con sus discípulos, enseñándoles, capacitándoles, no, fortaleciéndoles para que sigan la labor. Y luego ascendió visiblemente. Algunos dicen solamente frente a los 11 que quedaban, otros dicen por ahí había algunos más. La cosa es que Jesús ascendió visiblemente. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas ver a alguien
volar. ¿Quiénes de niño no sentían esa ilusión de querer volar, de querer tirarse? A mí me pasó factura, me quebré, me fracturé, me disloqué la columna cuando era niño. Sí, me creía Superman, empecé a saltar los escalones. Cuando llegué un poco alto no me acordaba que había un dintel en la punta y mi columna dio en el dintel y estuve ahí paralizado un par de semanas. Travesuritas de niño, ¿verdad? Pero todos hemos querido volar. ¿Pero te imaginas ver a Jesús ascender? Fue algo completamente sobrenatural. Una de las discusiones que se tiene entre el ateo y el cristiano o el creyente es: demuéstrame científicamente la resurrección de Cristo. Y nuevamente en algunas prédicas ya lo he dicho, científicamente no podemos demostrar ni que hemos desayunado en la mañana, porque no hay manera que retrocedamos el tiempo y lo hagamos muchas veces para hacer pruebas. El método científico es un método de pruebas tras pruebas en un momento exacto, bajo las mismas condiciones, y temporalmente no podemos repetir las mismas condiciones. Así que no puede haber una prueba científica, pero existen otros tipos de pruebas, como la prueba testimonial. Hay escritos de personas no creyentes que hablan de un Cristo resucitado. Pero también hay escritos donde se ven a sus discípulos, a los 11, que en algún momento huyeron cuando Jesús estaba siendo aprehendido, morir de la peor manera. No creas que murieron felices en su cama, rodeado de mansiones, autos de lujo, relojes caros y ropa de diseñador. Causa mucha rabia cuando desde púlpitos se predica que el cristiano tiene que ser el más millonario de todos. Y no estoy en contra de que un cristiano crezca económicamente. Y gloria a Dios. La otra vez vi un video de una señora que decía que la sabiduría es más importante incluso que la verdad. Y mencionaba: Juan el Bautista predicó la verdad, pero no fue sabio, por eso le cortaron la cabeza. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Sabiduría debería tener esa mujer para no predicar tantas tonterías. Todo siervo de Dios en la antigüedad, los que fundamentaron con sus propias vidas la fe cristiana, murieron de maneras terribles. Es más, ahora mismo en el Medio Oriente hay hermanos de nosotros, nuestros, muriendo a causa de su fe, por no negar su fe. A ver, dile si no son sabios. Yo sé que todos en algún momento, tal vez todos casi, ahora está saliendo mucho más en versión dibujito para no ser tan trágico. Yo lo vi a una edad muy temprana, el video original, porque se colgó en internet, donde 21 hombres en Egipto, a las orillas de uno de los mares, no me acuerdo de cuál, estaban con sus trajes naranjas, arrodillados, y hombres vestidos de negro, iba a decir, no, hombres vestidos de negro con... no me acuerdo cómo se llama la ropa de los árabes, pero con esa ropa estaban atrás y le estaban diciendo: ellos son cristianos, nieguen su fe y se salvarán de la muerte. Y todos ellos decían: no voy a negar mi fe, no voy a negar mi fe, no voy a negar mi fe. Y en el video que sí vi, creo que ya se borró de las redes, se veía cómo les clavaban los cuchillos en la garganta y empezaba no solamente con una espada y ya en el primer golpe sin cabeza, como podríamos pensar. Estaban como si fuese un pollo, quitándole poco a poco la garganta, y ellos muriendo, no negando su fe. Y se ve cómo en la arena y las aguas se llevaban su sangre, que estaban siendo degollados. ¿Sabes lo más loco de todo? Dije que eran 21. El número 21 no era cristiano.
Pero cuando le preguntaron, ¿niegas a ese Jesús? ¿Saben lo que dijo? No sé, pero su Dios por el que ellos están muriendo es mi Dios también. Ese testimonio lo tuvieron los mismos apóstoles. ¿Sabes cómo murió Pedro? Pedro murió crucificado de cabeza porque él dijo, no soy digno de morir como mi Señor. Volteen esa cruz. Uno murió desollado. ¿Sabes qué es ser desollado? Le empezaron a quitar la piel de a pocos. Otro murió atravesado por espada. Los romanos, lo dijo David, eran perfeccionistas en la cruz, perfeccionaron la crucifixión. Había algo más doloroso que la cruz tradicional, era una cruz en una X. Y así murieron un par de ellos también. Tomás murió atravesado por una lanza, poco gracioso, ¿no? El que quería tocar el costado del Señor, que fue atravesado por una lanza, murió atravesado por una lanza. El único que vivió hasta viejito fue Juan, que todavía hay un debate, que fue exiliado a la isla de Patmos porque fue introducido en agua hirviendo o en aceite hirviendo para morir así. ¿Saben por qué lo hicieron? ¿Saben por qué decidieron morir así? Porque ellos vieron ascender a Jesús en cuerpo glorificado. Ellos vieron ascender a su Señor en cuerpo glorificado. Ellos no se quedaron solamente con algo de palabras. Ellos vieron morir a Cristo, lo vieron resucitar y lo vieron ascender al cuerpo, al cielo con cuerpo glorificado. Efesios 4 del 9 al 10 dice, ¿qué quiere decir esto de que ascendió? Sino también que descendió a las regiones bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Me encanta este pasaje porque no podemos ver a Cristo desde el abismo al que llegó hasta la cima más grande. Termino con esto. El Cristo que se humilló a sí mismo es exaltado por el Padre. Y este pensamiento me encanta. Jesús fue humillado para salvarnos y fue exaltado para reinarnos. Cuando vemos a Cristo en lo más profundo, yo sé que nos causa dolor, nos causa tristeza. Yo creo que a cualquier persona, sea creyente o no, le causa eso. Pero quiero decirte eso, si Jesús padeció eso, es porque decidió morir por ti. Pastor, ¿y eso en qué me ayuda en mi problema económico? ¿Eso en qué me ayuda en mi problema de mi casa? ¿Eso en qué me ayuda en mi problema en mis estudios? Y déjame decirte esto, venía reflexionando en esas preguntas mientras caminaban hacia la iglesia. ¿Eso en qué puede ayudarnos en nuestra vida diaria? Y déjame decirte algo. Lo primero que te ayuda a entender que Cristo murió por ti para salvarte es que te quita todo el peso de lo que tú no podías hacer. Tú no te podías salvar a ti mismo. Tú no podías morir para pagar el precio de tus pecados y quedar limpio. Tú no podías hacer buenas obras para decir, ahora soy cristiano limpio, me estoy ganando un pedacito de cielo. No, ese peso te lo quitó Jesús. Ya eres libre de la condenación, ya eres libre de la esclavitud, ya eres libre de la muerte que te daba la ley. Eso es lo primero que causa entender que Jesús descendió hasta lo más profundo por ti.
también ver a Cristo en lo más profundo, dándole la gloria al Padre. Ver a Jesús en lo más profundo y ver que la tumba no lo detuvo, nos inspira a nosotros a entender que por encima de todo lo humano hay algo más en el cielo, y que todo lo humano puede ser tomado, todo lo humano puede ser derrotado. La cruz me lleva a entender que el Señor murió por mis pecados para darme vida eterna. La cruz me lleva a entender a que yo no pertenezco a las cosas materiales, así que puedo vencerlas con la ayuda de Dios. Y ahora no solamente eso, veo que Jesús la muerte no lo detuvo. Yo entiendo que la muerte no va a ser mi final, sino teniendo fe en Cristo hay algo más allá de la muerte, y que es una vida llena, una vida eterna con mi Señor. Y no solamente eso, sino que hay una promesa según la palabra de Dios, que resucitaremos con el Señor nuevamente en un cuerpo como el que tenemos, pero glorificado, donde ya no podamos pecar, donde ya nuestra humanidad ha sido restaurada, restablecida, así como fue el plan original de Dios en el Edén. Jesús descendió hasta el abismo más profundo, para de ese abismo tan profundo llevarnos a nosotros hasta lo más alto de la cima de la gloria de Dios Padre. Nos ponemos de pie, iglesia. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos y creemos que tú pagaste el precio por nuestros pecados. Padre amado, nosotros no lo podemos hacer, pero tú lo hiciste. Y gracias, Señor, porque podemos ahora nosotros entender que ese sufrimiento el cual nos tocaba, tú decidiste por voluntad propia tomarlo para sacarnos del hoyo en el que estábamos y llevarnos a la cima de la gloria de Dios. Para ti sea la gloria y honra para siempre y por siempre, Señor. Y permite que este mensaje, esta palabra, sea sembrada en nuestros corazones y nosotros podamos, Señor, aplicarla a nuestra vida diaria. Gracias, Padre. Alabamos y exaltamos tu santo.